Bueno, buenas tardes a todos. Desde el capítulo estudiantil de la Universidad Nacional del Sur, de la SEC, les damos la bienvenida a esta tercera charla del ciclo de etapas del método sísmico. En el día de hoy vamos a tener a Julia Bugier, que nos va a dar una charla acerca de la tercera etapa, que es de interpretación sísmica. Julia es geofísica, egresada de la Universidad Nacional del Sur en 2015. Trabaja en YPF desde ese año, los primeros años en operaciones geofísicas y luego en interpretación sísmica, tanto en exploración como en desarrollo. En la charla de hoy se va a hablar de interpretación sísmica. Esto nos permite obtener información geológica a partir del dato sísmico y así construir modelos predictivos del subsuelo. Para esto se necesita obviamente tener conocimiento previo del dato sísmico y también de la geología de la zona. Durante la charla se van a abordar los temas de resolución sísmica, amarre de pozo, interpretación estructural y estratigráfica, atributos sísmicos y se van a mostrar también algunos ejemplos. Entonces, Julia, si te parece, no sé si estás por ahí. Buenas, ¿cómo están? Bueno, si te parece, puedes ir compartiendo la presentación. Y bueno, les decimos a los que se sumaron hoy que durante la charla tengan los micrófonos apagados y que cualquier pregunta la mandan por el chat y después, al final las resolvemos. Así que te dejo, Julia, cuando quieras. Adelante. ¿Están viendo bien, Agustín? Sí, ahí se ve perfecto. Bien. Bueno. Buenísimo. Bueno, como comentaba Agustín, voy a presentar la parte 3 del ciclo de charlas de sísmica, que empezó Ro con la parte de adquisición del dato, después lo continuó Gaby Goñi con toda la etapa de procesamiento, o sea, que se le hace al dato sísmico que adquirimos en el campo, y ahora voy a comentar un poco la parte de interpretación, ¿no? Esta charla fue pensada al principio para los estudiantes, ¿no? de geofísica y de geología, así que van a ver que voy a hablar un poco de cada tema, sin profundizar tanto, con el objetivo que queden algunos conceptos claros de las cosas más importantes, ¿no? La agenda que preparé, el programa es la calibración de sísmica pozo, que es algo que también va a agarrar Fede y va a explicarlo también él en la parte de caracterización, pero es algo fundamental y con lo que trabajamos muchísimo los geofísicos intérpretes porque es lo que nos permite relacionar el dato del pozo, que es el dato más importante, ¿no?, que tenemos en la industria, y la sísmica, que es el dato con el que trabajamos los geofísicos y geofísicas. La resolución sísmica, ¿no?, cuánto vamos a poder resolver, cuánto vamos a poder ver con la sísmica, algo de interpretación, un poco de qué necesitamos ver en la parte, cuáles son las etapas de la interpretación estructural, cómo arrancamos con la interpretación estratigráfica, algo de atributos sísmicos, algunos ejemplos, y después comentarios finales y discusión. Todos estos temas, si uno los quiere profundizar, puede tardar un montón, ¿no? Son temas muy amplios que, de hecho, merecerían un módulo cada uno porque realmente son muy interesantes y que están muy buenos, ¿no? Y muy importantes para todo lo que es la interpretación. Pero la charla la acoté a 40 minutos, así que voy a hablar un poco de cada tema para que nos queden esos conceptos fijos, sobre todo de los que creí que eran más importantes tener presentes. Acá, por ejemplo, es una imagen donde tengo un volumen sísmico, un pozo y distintas cosas interpretadas, ¿no? Esto es una falla, acá hay otras fallitas, unos horizontes. Entonces, como ustedes saben, yo
estimo que lo deben saber, sobre todo que lo vieron con las chicas también, que la información sísmica la tenemos en tiempo doble, o sea, la tenemos en tiempo, y la información de pozo siempre va a estar dada en profundidad. O sea, uno no dice voy a perforar un pozo a 1500 milisegundos, sino que ese dato está en profundidad. Entonces, buscar una relación tiempo-profundidad nos va a permitir relacionar estas dos informaciones, que son muy importantes porque en el pozo voy a tener una resolución mucho mayor que la de la sísmica, y a la vez la sísmica me va a dar información de todo el volumen del subsuelo que tengo en mi área de interés, que necesito explorar o seguir desarrollando. Entonces, es muy importante tener estos dos datos bien atados. Por un lado, voy a tener el pozo, que va a ser un dato en una posición XY en una profundidad dada, un tramo de profundidad va a estar muestreado, los pozos no son infinitos, claramente, y va a tener donde voy a poder correr diferentes perfiles eléctricos, o sea que voy a poder hacer distintas mediciones. Por ejemplo, una de las mediciones que más vamos a utilizar, uno de los perfiles eléctricos que más va a utilizar un geofísico es el sónico, que es nuestro perfil de velocidades. Y que va a tener un rango de frecuencias muy distinto a la sísmica, porque en el sónico voy a estar hablando de kilohertz, voy a estar rondando los 10.000 hertz, y entre 10.000 y 20.000 hertz. Voy a tener una resolución vertical de 2 centímetros a 2 metros, aproximada, depende del perfil que esté hablando, ¿no? Una resolución horizontal que va a ir desde los 0.5 centímetros a los 3 metros, depende de la profundidad de investigación que tenga cada herramienta y qué perfil esté corriendo. Los resistivos suelen tener mayor profundidad de investigación. Y voy a poder correr, como ya dije, un montón de perfiles, ¿no? En el pozo voy a tener los perfiles de densidad, de resistividad, de velocidad, etc. Y la escala en la que voy a tener esta información es en profundidad. Disculpen si miro las dos porque tengo dos monitores. Y la sísmica, por otro lado, me va a dar la información en un volumen. Como ya lo vieron con RO, cómo se adquiere el dato y qué información tengo, ¿no? Tengo un volumen sísmico o una línea 2D. Y el rango de frecuencias con el que voy a trabajar va a ser muy distinto al del sónico. Voy a tener frecuencias que van a rondar entre los 5 Hz y los 100 Hz, una resolución vertical que va a depender de la profundidad, de la velocidad de la frecuencia, pero va a estar rondando los 20 metros, muy distinto a los 2 centímetros, y una escala, como ya dije, en tiempo doble. Entonces, ¿cómo voy a hacer para calibrar y llevar la información de pozo a la sísmica? Va a ser a partir de la calibración o de la generación de un sintético, ¿no? De un perfil sísmico sintético, que lo voy a obtener a partir del dato del pozo. ¿Qué datos del pozo? Bueno, va a ser a partir del dato de la densidad que voy a correr, que es un perfil eléctrico, a partir de la velocidad, que estos son datos que los voy a medir directamente del pozo, la impedancia que la calculo a partir de la velocidad y la densidad, y después los coeficientes de reflexión que los voy a obtener a partir de la impedancia. Estos coeficientes de reflexión que me van a dar información acerca de los contrastes de impedancia de cada capita que voy atravesando, van a ser los que, convolucionados con una undícula, me van a dar este sismograma sintético que lo voy a ir a colgar a mi sísmica, ¿no? ¿Y por qué me interesa esto? No porque es lindo hacer esto, sino porque me va a dar información de qué reflector es mi nivel de interés, ¿no? Yo quiero, por ejemplo, saber cuál es mi regresivo y cuál es la base de vaca muerta, porque me interesa saber dónde tengo la cocina de vaca muerta. Entonces, a partir de poder ubicarlos, estos niveles, en mi sismograma sintético, voy a poder ir al volumen sísmico y decir, bueno, acá está mi nivel de interés, ¿no? Y lo voy a poder extender esa interpretación a lo largo del cubo. Entonces, algo como vimos, como les mostraba recién, que es importante, es el tema de la undícula, porque es con lo que voy a convolucionar mis coeficientes de reflexión y a partir de la cual voy a tener también mi sismograma sintético. Entonces, esta ondícula puede ser de distintas formas. Como ya dije, esto lo va a volver a repetir Fede, pero bueno, la ondícula va a poder ser una ondícula analítica, una estadística. O sea, una ondícula analítica es a partir de expresiones matemáticas, una estadística se puede estimar a partir de cálculos estadísticos de las trazas que yo tengo en la vecindad de mi pozo, y después la ondícula o una ondícula determinística que se va a generar a partir de la convolución de un sismograma sintético
con la traza cercana a un pozo. Pero al margen de esto, mi ondícula tiene que ser representativa de mi sísmica, ¿no? En fase, en espectro de frecuencia y demás. Lo que se puede hacer cuando se tiene un campo, cuando uno tiene muchos pozos que necesita amarrar a un volumen sísmico, lo que uno puede hacer es calcular las ondículas estadísticas. En este caso yo había calculado para cada uno de los pozos y después obtener una promediada que me sirva para calcular todos los pozos. De esta forma, promediando la ondícula, lo que hago es librarme de estos lóbulos laterales que me pueden llegar a generar un sismograma más ruidoso, ¿no? Como ven acá, las ondículas que estoy promediando todas son parecidas en espectro y demás, ¿no? Este tema lo van a volver a ver, ¿no? Es como para que se repitan algunos conceptos. Lo que me sirve ponerle, por ejemplo, esta ondícula la usé para calibrar este pozo, un pozo de una posición que se encuentra en una posición del volumen sísmico, y lo que yo había visto con el geólogo, en ese caso, eran que los niveles que nos interesaban, que estaban dentro de Vaca Muerta, el orgánico superior y la segunda cocina, quedaban, a partir de la calibración del pozo, me quedaban, por ejemplo, el orgánico superior en un valle, en un negativo, la segunda cocina en un cruce por cero, y así yo puedo, lo que me permite esto de calibrar el pozo, llevarlo a la sísmica. ¿Por qué lo hago? Porque es lo que me va a permitir seguir estos niveles de interés a lo largo de todo el volumen. Entonces, para las futuras perforaciones, saber o hacer una prognosis o estimar una profundidad aproximada de dónde están mis niveles de interés a navegar, a perforar, a ensayar, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, este es otro ejemplo, simplemente es a partir de, en vez de estar promediando una ondícula, es con una ondícula analítica, una Ricker, lo mismo, ¿no? Tengo un espesor que necesito atar y tener bien atado a la sísmica y hago eso, ¿no? Obtengo la impedancia a partir del perfil sónico, el de densidad no lo tenía, se puede calcular el de densidad a partir de algunas relaciones matemáticas y obtuve los coeficientes de reflexión que, convolucionados por la ondícula, me permitió de nuevo llevar la información de este pozo a la sísmica. Esto lo que me permite es, de nuevo, lo mismo, decir, esta información de pozo en la sísmica, en mi cubo sísmico, me cae en tal reflector, en tal posición. Entonces, un ejemplo muy sencillo que les traje es la base de Vaca Muerta, que es muy fácil de calibrar y de ver, yo paso, ¿saben? Vaca Muerta son pelitas, y paso a Tordillo, que es una roca con mayor impedancia, que es una arenisca. Entonces, ese contraste está bien marcado y se puede resolver bien. Entonces, yo tengo bien atada la base de Vaca Muerta, tengo el regresivo también, porque es mi nivel carbonático, que también contrasta con mi nivel pelítico, que es de la cocina de Vaca Muerta. Entonces, también puedo ver este salto de impedancia y encontrar, por ejemplo, saber en qué posición voy a tener a la cocina de Vaca Muerta y poder seguirlo a lo largo de lo que es el volumen. Así para otras superficies, ¿no? También me interesa seguir a Quintuco, es la discordancia intrabalanginiana, que es esta de acá, también la puedo seguir porque ya mi pozo está atado, lo mismo Quilco, si me quiero ir a un nivel más profundo, pero bueno, es lo que, sin la ley tiempo y profundidad de los pozos, yo no puedo relacionar estas dos informaciones. Bueno, acá lo que veíamos, se me pasó, era como había hablado, como les comenté antes, todos los perfiles eléctricos de pozo que nosotros tenemos tienen una frecuencia de muestreo mucho mayor. Nos da mucha más información, ¿no? De lo que nos da en esa posición del pozo, de lo que nos da la sísmica. En esa posición particular, ¿no? Entonces tengo un muestreo mucho más, con mayor frecuencia, y ven que la sísmica tiene un muestreo muy distinto, ¿no? Mucho menor. Entonces, a raíz de eso pensamos, ¿qué puedo resolver con la sísmica? ¿Qué información me está dando? ¿En qué rangos de valores? Y eso lo obtengo sabiendo que, primero con la expresión de que la longitud de onda va a ser igual a la velocidad por el periodo, además sé que la frecuencia es 1 por el periodo, yo la frecuencia la voy a saber
porque estoy trabajando con la sísmica, la velocidad también de mi roca por los perfiles de pozo, y bueno, y la longitud de onda es la que me va a estar dando la información de la profundidad, ¿no? Del largo de la onda. Y a través del criterio de Rayleigh yo puedo obtener una expresión, porque el criterio de Rayleigh dice que dos reflexiones pueden ser distinguidas si están separadas por más de un cuarto de longitud de onda. Entonces, a partir de ese criterio y de la relación de que yo sé que la longitud de onda es igual a la velocidad media sobre la frecuencia, estas informaciones están dadas, ¿no? Yo puedo obtener la resolución vertical. ¿Cuánto voy a poder resolver de lo que tengo en el subsuelo con mi información sísmica? Y esto, por ejemplo, acá traje una diapo que es muy conocida, que se ve siempre, que es de un libro, donde se ven diferentes conjuntos de datos con su resolución. Por un lado tenemos una columna estratigráfica que tiene un montón de detalle, un perfil de gama, que es un perfil radiactivo, que seguro que lo han escuchado nombrar, que tiene bastante resolución. Tenemos el Big Ben de 123 metros, yo no lo conozco, pero bueno, traje un ejemplo más mundano, que es el Teatro Municipal de Bahía Blanca, que googleé y mide aproximadamente 28 metros, según Google, no sé si es así. Pero bueno, haciendo una comparación, ¿no?, de estas dimensiones. Si yo tengo una onda de 30 Hz, con frecuencia media de 30 Hz y una velocidad media de 2.000 metros sobre segundos, la longitud de onda que voy a tener va a ser de 70 metros y la resolución vertical que voy a tener va a ser de 17 metros. Entonces, por debajo de esos 17 metros no voy a poder resolver la información, ¿no? Entonces, probablemente, claramente el Big Ben lo voy a poder resolver, el Teatro Municipal, si mide 28 metros, como dice Google, lo voy a poder resolver, pero quizás haya cosas, no voy a poder resolver claramente las ventanas, por ejemplo, estos detalles no lo voy a, que miden, no sé, medirán 2 metros, 1,5 metros, me va a costar resolverlo con la sísmica. O sea, no voy a poder decir que está esta ventana, que tiene estas características. Sí, esto me va a estar afectando al reflector sísmico, que eso me va a dar información. O sea, no voy a poder resolver, pero sí voy a poder detectar algunas variaciones que yo tenga en mis reflectores sísmicos. Y esto es para que piensen, ¿no? Si ustedes fueron con alguna materia al campo, la cantidad de cosas que se ven en un perfil de campo, ¿no?, que se ven variaciones muy chiquititas en la roca que en la sísmica se pierde. Por ejemplo, acá que hay esto es una imagen de una corona, estos son 70 centímetros, la cantidad de información es en una forma directa, ¿no? Esto se toman, las coronas se sacan del pozo, es una medición muy directa, lo único directo que tenemos, donde vemos todas las variaciones a un detalle terrible. Además, le podemos hacer secciones del gas y tener mayor información, que está muy lejos de la escala de la sísmica. Lo importante es combinar toda esa información para interpretar, ¿no? Por ejemplo, acá traje un ejemplo. Esto es también... voy a hablar mucho de vaca muerta porque es en donde trabajo. Entonces, nada, todos los ejemplos, la mayoría son ejemplos que saqué, que hice. Entonces, voy a estar hablando bastante de vaca muerta, para no sacar tanto de libro. Esto es una ventana de tiempo dentro del espesor de vaca muerta, o sea, desde Quintuco, que está este reflector azul, en realidad es la discordancia intrabalanginiana, y la base de vaca muerta, que es este reflector azul, como habíamos visto en el sintético anterior, que era ese positivo que se marcaba muy fuerte. Y lo que vemos es que en esta ventana el espectro de frecuencia es con una frecuencia media de 30 Hz. Entonces, si yo calculo mi resolución vertical, va a ser aproximadamente de 27,5 metros. Si yo lo paso eso, lo quiero aplicar, necesito usarlo. ¿Por qué? Porque en una parte tengo muchas fallitas y necesito analizar los rechazos de esas fallas para un plan de mitigación de una perforación. Lo que puedo ver es analizar los espesores en milisegundos, por ejemplo. Acá tengo un rechazo de aproximado de 12 milisegundos, en B tengo de 14 milisegundos, en C de 18 milisegundos, que cuando yo, puedo pasarlo eso, ¿no?, a
a metros, cuánto es mi rechazo en metros, porque tengo la velocidad interválica promedio. Entonces lo multiplico y lo divido por 2000 milisegundos, porque me quiero sacar de encima los milisegundos, me queda el rechazo en metros, y lo que yo veo es que, por ejemplo, para A y B, mis rechazos son de 22 y 25 metros, menor a lo que yo había analizado, o sea, lo que había dado la resolución vertical, y en C tengo 33 metros. Entonces, esto probablemente está resuelto, o estoy más segura con este rechazo, con esta fallita, como corta acá la base de vaca muerta. En estos, quizás ese golpe no está tan bien resuelto, quizás no es tanto, quizás es menos, pero lo que sí es importante es que aún así, que se me escapa de la resolución sísmica, yo veo un cambio en el reflector. Entonces, la sísmica, si bien no me termina de resolver, no puedo dar con precisión un valor, sí puedo decir que estoy detectando un cambio, un cambio que está bueno mapearlo y tenerlo en cuenta, ¿no? Esto con Fede, en la parte de caracterización, se van a dar cuenta que hay muchas cosas por debajo de la resolución sísmica, pero que aún se pueden detectar si se hacen determinados procesos, ¿no? Y esto es como para no deprimirnos. Si bien la sísmica tiene una resolución vertical bastante chica, o sea, estamos hablando de decenas de metros, o sea, 25 metros, como veíamos recién, 20, 27, y los pozos de 20 centímetros, igual nos dan muchísima información. La sísmica es un dato muy valioso y que es muy importante en todo lo que es la industria, porque nos extrapola toda la información de los pozos, ¿no? O sea, nosotros haciendo una buena calibración podemos seguir esos niveles a lo largo de todo el volumen y tomar decisiones con muchísimo menor riesgo que si no la tuviéramos, ¿no? Además de eso, le podemos hacer caracterización sísmica. Por ejemplo, podemos tener un volumen de impedancia, como es esta sección. Puse una sección de impedancia, todavía no lo vieron, lo van a ver con Fede, pero es algo que se usa muchísimo en no convencionales. Y, por ejemplo, yo tengo estos pozos que tienen perfil a la izquierda de radioactivo, de gamma ray, y a la izquierda y a la derecha el TOC, que es el contenido orgánico total. Si hicieron combustibles o lo van a hacer, hagan esa materia que es muy linda. Es una medida de la cantidad de materia orgánica que tengo, ¿no? Entonces, estos niveles de alto TOC van a estar relacionados con niveles de baja impedancia, que son estos niveles rosas que vemos acá. Cuanto más oscuro se pone el reflector rosa, mayor concentración de TOC tengo. Entonces, ese dato que está en el pozo, entre los pozos lo voy a poder seguir gracias a que tengo esa información sísmica, ¿no? Ese volumen de impedancia acústica que me va a permitir tomar decisiones más allá de las ubicaciones de los pozos. Así que está muy bueno. Tener sísmica es fundamental. Y ahora voy a hablar un poco de la interpretación. De nuevo, conceptos generales, ¿no? ¿Para qué hacemos la interpretación sísmica? Para tener un modelo geológico predictivo. ¿Para qué? Para explorar o para seguir desarrollando un campo. ¿Qué utilizamos los intérpretes geofísicos? Utilizamos estaciones de trabajo, unas workstations, que pueden funcionar tanto en Linux como en Windows y en las que tenemos distintas licencias de interpretación, que puede ser Petrel, Geoframe, Paradigm, Landmark, hay varias, ¿no? Yo uso Petrel, pero bueno, hay varios software de interpretación. Y lo importante es siempre tener en cuenta que las interpretaciones, hay muchísimas, tanto como intérpretes, como dice esa famosa frase. Y bueno, puse el ejemplo del Principito, ¿no? Que él dibuja una boa que se come un elefante y los adultos lo interpretan que es un sombrero y bueno, nada, puede haber muchas interpretaciones. Interpretaciones que se van modificando a medida que uno va avanzando e incorporando información. Por eso es que seguimos teniendo un trabajo los intérpretes, si no ya estaría todo interpretado y ya se conocería todo, ¿no? Si vamos a hacer una interpretación estructural, necesitamos saber en el área de estudio en donde estamos estudiando qué pasa con la tectónica regional, en qué zona estamos, conocer los estilos estructurales que podríamos llegar a encontrar en esa área. Siempre puede pasar que tenemos otro tipo de estilos, de estructurales, pero bueno, es necesario hacer una recopilación de antecedentes o qué se vio, qué tenemos, cuáles son los buzamientos esperados,
Cuando se adquirió la sísmica, ¿no? Cuando, como hablaba Rod en su charla de adquisición sísmica, la adquisición y el diseño se hace para un determinado objetivo, para una determinada profundidad. Eso, a lo largo que pasan los años, quizás hace unos años se hacía con el objetivo de Grupo Cuyo, hoy por hoy el objetivo es Vaca Muerta, está más arriba. Entonces, cuando se hizo esa adquisición, se llegó a iluminar bien, no se hizo para el objetivo esperado. ¿Se puede hacer algo en procesamiento que me mejore la sísmica, la imagen sísmica? Bueno, todas esas cosas hay que preguntarse, sobre todo, bueno, cuando tenemos buzamientos muy grandes, que quizás no llegamos a iluminar bien la estructura, es necesario estar en contacto con los procesadores, como Gaby, que nos recomienden alguna técnica de procesamiento o alguna forma en la que podamos mejorar nuestra imagen sísmica para sacarle mayor jugo y podamos interpretar mejor, ¿no? Básicamente el trabajo, la parte de interpretación, tiene 3 etapas, que es la descriptiva, la cinemática y la dinámica. Así lo descompone Davis et al. Bueno, la parte descriptiva es la que nos permite tener la estructura 3D de nuestro subsuelo. Esta es una etapa en la que uno se tiene que poner súper obsesivo y marcar todo, o por lo menos yo me lo tomo así. ¿Por qué? Porque es necesario tener, la parte descriptiva es tener visualizado todo. Después jerarquizar qué es importante, que esta falla tiene poquito rechazo, que quizás no hace variar tanto el campo de esfuerzo local, qué sé yo. Pero es necesario tener toda esa arquitectura 3D, toda esa descripción del subsuelo visualizada, mapeada. Después, con el geólogo, o uno, si tiene mucha experiencia, pero está bueno siempre trabajar en equipo, hablar con los estructuralistas, con los geólogos del equipo de trabajo, geólogos y geólogas, y ver estudiar o entender los movimientos debidos a la deformación que generaron esas fallas. Son fallas inversas, fallas normales, transcurrentes, cómo se combinan esos sistemas estructurales, y después ver la parte dinámica, qué esfuerzos y fuerzas asociadas generaron esas deformaciones, que eso entran también a jugar ahí los geomecánicos. Y bueno, la interpretación estructural no debería hacerse solo en secciones 2D, o sea, sino que debería ser un conjunto, ¿no? Tratar, ya que tenemos la posibilidad con los software y demás de hacer visualizaciones 3D, poder interpretar tanto en los time slice, que son secciones sísmicas a un tiempo determinado, acá, ¿no? Esta corta acá y es esta, ¿no? Viste como si fuera de planta. Y esta es una vista 3D, donde tengo un time slice, una sección 2D y otra 2D acá, ¿no? Están todas cruzadas. Esto es una vista 3D, esta es una sección 2D y esta es la vista 3D. Entonces, interpretando, mirando un poco todo, voy a poder tener mi esqueleto, mi descripción del subsuelo. Acá, por ejemplo, esta fallita se ve bien, probablemente siga un poco más, y quizás yo no la veía tanto en la sección 2D, y el time slice me permite poder continuarlo un poquito más. Bueno, otra cosa, como ya decía, es importante leer y buscar información y recopilaciones de trabajos que se hayan hecho y que ya hayan visualizado el tipo de estructuras. Por ejemplo, yo estoy estudiando en un campo determinado a Vaca Muerta, estoy mapeando las fallas de Vaca Muerta. Bueno, está bueno buscar, si veo unas estructuras con determinado rumbo, de determinadas características, bueno, otros autores las vieron, otros intérpretes lo vieron, hay reportes de eso, cómo se ve, en qué escala se ven. Bueno, está la memoria de Vaca Muerta, por ejemplo, de Marshall y a otros autores, que se publicó en 2020, que está muy bueno porque hace la recopilación de todas las fallas que hay en Vaca Muerta. Y acá yo puse otros papers que me parecen re lindos, por eso los puse a estos dos, donde se ven, por ejemplo, estas fallas transcurrentes que ponen acá Marshall, norte 70 grados, acá no nombran que son esas fallas, acá creo que sí, que son estas de acá. Pero bueno, está bueno decir, bueno, acá yo veo sistemas de fracturas preexistentes que se alinean en esta orientación. Acá también, acá las ven con imágenes de pozo,
con microsísmica, con atributos sísmicos. Bueno, ¿será lo que yo estoy viendo en mi otro campo, estas estructuras que citan en estos tres? Bueno, no sé, lo charlaré con el geólogo. Pero bueno, está bueno siempre estar buscando antecedentes y reportes. Hay trabajo, en la memoria de vaca muerta está muy bueno, tiene varios capítulos y la parte estructural es muy buen capítulo. Esto es, con toda la interpretación estructural que se hace con todo ese esqueleto, uno va haciendo diferentes mapas estructurales con la ubicación de las fallas para cada nivel. Este, por ejemplo, es para la base de vaca muerta de un trabajo que hizo Florencia Rincón, y donde se ve las fallas, ¿no?, que están mapeadas. Entonces uno puede decir, bueno, acá tengo un sistema de fallas, ¿me conviene o no ir a perforar acá? Bueno, tomar decisiones en función de todo lo estructural mapeado. Esto, vuelvo a la memoria de vaca muerta, pero era para mostrarles, ¿no? Todas estas interpretaciones, ellos hacen una recopilación de todas las fallas que están para la base de vaca muerta. Y la verdad que todo esto que está marcado, todo lo que está interpretado para la cuenca neuquina, todo eso se hizo gracias a la interpretación sísmica y al trabajo de un montón de intérpretes que hicieron esto en detalle, ¿no? O sea, lo que vale y lo importante, ¿no?, que es la interpretación estructural y nada, ¿no?, lo que puede aportar un geofísico intérprete, un geólogo intérprete al entendimiento de un play como vaca muerta, que es tan importante, ¿no?, para todo. Acá, bueno, voy a hablar de estratigrafía. Es un tema súper amplio, así que no voy a hablar de estratigrafía, voy a hablar un poco de las terminaciones de los reflectores. Es un tema muy específico, hay muchos intérpretes que se dedican a esto y está buenísimo, sobre todo, bueno, cuando uno empieza en un área nueva, sobre todo, bueno, en vaca muerta o otro play convencional, o los convencionales también, uno lo que busca es buscar de nuevo, entender la estratigrafía regional del área, buscar papers, trabajos, hablar con los geólogos sobre qué vieron, buscar análogos de nuestras cuencas. Es importante conocer los ambientes deposicionales y también las edades, conocer los tiempos y la parte estructural, ¿no? Tales estructuras, ¿estuvieron activas durante la depositación de este sistema o no? Y pensar qué rasgos estoy buscando, ¿no? Y algo que nos va a servir es en mapear o ver en las secciones sísmicas cómo son las terminaciones de los reflectores. Por ejemplo, otro capítulo, pero de estratigrafía de la memoria de vaca muerta, es este que hizo Fabián Domínguez, donde se ven, por ejemplo, una sección de impedancia acústica, que ya lo van a ver, que es un producto de caracterización sísmica que sale de la sísmica, y que se interpreta mucho en no convencionales, y lo que vemos son las terminaciones de los reflectores. Por ejemplo, acá lo que se ven son las top lap, ¿no?, que vemos cómo termina, entonces esto nos van a indicar, nos van a dar información sobre la estratigrafía secuencial y también los downlap. Nosotros estos reflectores, por ejemplo, además, como geofísicos, nos importa ver el downlap o nada, las terminaciones de reflectores, porque si los reflectores terminan con otro, pueden ser capas que van disminuyendo ese espesor entre otros dos y puede llegar a haber interferencia de trazas, o sea, un efecto tuning, que me puede estar alterando lo que estoy viendo abajo. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta también para eso. Si yo después voy a analizar este nivel de acá abajo y veo que acá, justo donde está downlapeando este reflector, tengo acá unos valores que me cambian o veo una interferencia, bueno, hay que hacer algún modelo de tuning como para ver si tengo interferencia. Pero bueno, lo importante siempre es interpretar ¿cómo se llama? Los reflectores, las terminaciones de los reflectores. Esto es otro ejemplo. Este es bueno, no voy a decir dónde, pero lo que tengo es la base de vaca muerta y veo truncaciones abajo. Entonces, ¿qué me puede estar indicando esto? Es que cuando se depositó todo lo de arriba, acá abajo tenía una erosión, ¿no? Se había erosionado este nivel. A la vez tengo una estructura, probablemente hubo un pulso que elevó esto,
se erosionó y después se depositó todo este otro sistema. Y a la vez, acá arriba vuelvo a tener una truncación, entonces probablemente esto otra vez se movió y se erosionó y se depositó lo de arriba, ¿no? Y acá veo algunas ONLAP por acá, pero no estoy segura si son o no, ¿no? Habría que mirarlo con más detalle. No me acuerdo, las truncaciones sí eran, pero no me acuerdo de las ONLAP. Bueno, eso es un poco, esto es un tema como para que busquen a alguien que sea especialista en estratigrafía, en interpretación estratigráfica, y que lo vean bien porque es un tema espectacular y nada, súper lindo. Igual si están haciendo estratigrafía con Lito y Mariano, van a ver estratigrafía secuencial y nada, está buenísimo. Así que aprendan y lean porque además son unos genios los dos, así que aprovechen. Bueno, ahora voy a comentarles un poco el tema, qué son los atributos sísmicos, que son esto, ¿no? Mediciones que voy a obtener a partir de la sísmica, cálculos que van a permitir resaltar una propiedad que estoy prospectando, que estoy analizando, que estoy interpretando, ¿no? Tengo distintos tipos de atributos sísmicos, los que van a estar relacionados con las propiedades de las rocas, que es la amplitud, el tiempo, la velocidad, la impedancia acústica, el AVO, la impedancia elástica, etcétera. Que algunos de ellos los van a ver con Fede en el capítulo de caracterización sísmica, como es la impedancia acústica, que seguro que lo ven. No me acuerdo si impedancia elástica me dijo que lo veían. Pero, bueno, yo voy a comentarles un poco de los atributos que no están relacionados con las propiedades físicas de las rocas, que tenemos los atributos de la traza real, tenemos otros atributos de traza compleja, y después los que más se usan, que son los atributos de superficie y los atributos volumétricos. De estos últimos dos tipos de atributos es de los que traje ejemplos, los que les voy a mostrar, que son los que más usamos, o sea, se usan muchísimo y nada, así además les mostraba. Los atributos de superficie son atributos, cálculos matemáticos, mediciones, que me permiten resaltar algunas características de una superficie, ¿no? Como esta. Ustedes, nunca pregunté si veían, esta es la superficie. Entonces, por ejemplo, la curvatura va a ser una medida del radio de curvatura de la superficie, de todas esas ondulaciones chiquititas que tiene mi superficie. Y eso mapeado, va a generar un mapa de estas características, ¿no? Donde voy a tener distintos rasgos que me quedan más resaltados, ¿no? Donde los valores de curvatura disminuyen o aumentan, pero se ve el cambio bien marcado respecto a los vecinos, ¿no? A los costados, o sea, se ve un rasgo lineal bastante marcado. Este es otro valor, otra medición que se hace, como es el azimut, que es el valor del ángulo donde tengo mayor inclinación, ¿no? Y lo que vemos es también que se ven algunos rasgos. Quizás no tan claro como esto, se ve un poquito más difuso, se ven otras cosas que acá no se ven. Se ve acá, acá y acá. Y después tenemos el dip, que es el buzamiento de esta capa, ¿no? De cada posición de esta capa. Entonces, donde yo tenga mayor dip o me cambie el dip, voy a tener, voy a poder asociar o voy a tener un aspecto, algo distinto, algo anómalo, que voy a tener que ver, a ver si es algo, por ejemplo, estructural. Entonces, magia sí era estructural. O sea, uno lo ve, lo tiene que ver con las secciones y confirmar esto, ¿no? Que son rasgos estructurales. Pero bueno, en esta zona suelen estar estas fallas con dirección norte 140 grados. Y bueno, vemos estos rasgos en esta orientación, en este atributo de curvatura, lo vemos acá y lo vemos acá. Como ven, acá probablemente hay otro que se escapó. Estos de acá, estas cosas de acá no se ven, probablemente sean otras cosas. Y acá vemos que también está y que no se marcó, que es este de acá. Otros atributos son los volumétricos, que les comentaba recién, que uno que el que más se usa o el que más se analiza es la coherencia,
que es una medida de cuánto se parecen mis trazas continuas, ¿no? Cuánto se parece mi traza a las de al lado. Si yo tengo algo que no, por ejemplo, en este caso, que tengo todas mis tracitas que vienen acá por la base de vaca, no, esta es la base de vaca, que vienen por acá, o sea, claramente esta traza no se parece a esta y acá la coherencia me va a saltar, ¿no? Un rasgo, una medición de cuánto se parece esto a esto me va a marcar una diferencia. Lo mismo en estos casos, ¿no? A lo largo de todo este lugar donde tengo interpretada la falla voy a ver esa diferencia. Bueno, esto se puede calcular o se puede expresar de distintas formas, a través de una cross-correlación, de la semblanza y la varianza. Ahí les comento un poco cómo es la cross-correlación. Se mantiene una traza fija y se va moviendo a cada 10 milisegundos una traza y se parezca, va a ser voy a tener un máximo de coherencia y si no, no voy a tener, va a ser distinto y no voy a tener, ¿no?, coherencia. Y la semblanza es otra forma. Acá lo único que yo hago es estar comparando con la cross-correlación la forma de la traza, ¿no? Cuando yo calculo la semblanza, además de calcular la forma, también hago la comparación con la amplitud. Y para lo que voy a usar para la semblanza también es el dato de atributos como el dip y azimut, porque como ya vieron, los reflectores no están siempre horizontales perfectos, sino que hay una pequeña inclinación. Entonces lo que hace es, con las trazas originales, hacer una traza promedio, después reemplazar esas trazas originales por las promedios y hacer una relación entre ambas a ver cuánto se parecen. Si son idénticas, mi semblanza va a estar cercana a 1, si no, va a ser menor a 1. Siempre es métodos de comparación de una traza con la de al lado. Esto sirve mucho para lo que es estructural, ¿no? Porque tengo una falla y me cambia rápido la traza continua, la traza de al lado, de la sísmica. Y la varianza es lo mismo, o sea, es 1 menos la semblanza. Nada, es lo mismo. Y como comentaba antes, la semblanza y la varianza, ambas dependen de la amplitud y la forma de la traza, de la onda. En cambio, la cross-correlación, no, solamente de la forma. Entonces, acá, por ejemplo, esta es una vista 3D de un cubo de varianza, donde se ven muy bien fallas, ¿no? Se ven acá estos cambios, o sea, cuando tengo los colores claros, no puse la escala, es que mis trazas son parecidas, entonces no tengo nada, y de repente cuando tengo naranja, rojo, negro o estos colores acá, es que se levanta mi valor, o sea, ya mis trazas son distintas y ahí tengo una fallita, puedo tener. Bueno, ya termino. Este es un comentario nada más. Estos atributos, todo lo que yo saque, todo lo que interprete, está bueno verlo en forma tridimensional, hacer interpretaciones tridimensionales para ver bien cómo son esas estructuras en vista 3D, así los puedo entender mejor esos estilos estructurales, esos cambios estratigráficos, todo, ¿no? Siempre tenemos la herramienta de poder verlo 3D, hay que verlo, usar distintos tipos de atributos. Acá, por ejemplo, estoy en un time slice viendo la varianza y en 2 secciones viendo la amplitud sísmica. Acá no puse la interpretación de la fallita, pero acá hay una falla, se ve en la amplitud, y a la vez lo puedo continuar mejor con la varianza. Quizás lo que está bueno es, por ejemplo, acá hay quizás esta fallita que en la amplitud la voy siguiendo en esa sección, ¿no? Esta sección la voy corriendo para este lado, voy barriendo para este lado, la voy interpretando como una sola falla, y acá con la varianza me estoy dando cuenta que no, que son 2 fallitas que están muy cercanas, pero que son 2 distintas. Entonces, ese tipo de información me permite ver, combinar información de atributos, ver la sísmica de forma tridimensional. Después, bueno, este es combinar también, verlo, no suma mucho más, acá con la varianza se ve bien, pero bueno, un atributo de superficie, ver cómo es el dip, si me muestra lo mismo que la varianza. Y después hacer eso, ¿no? Las interpretaciones y obtener todos mis planos estructurales de fallas, por ejemplo,
en una visualización 3D, corroborar, girar el cubo, ver si realmente es así, si es una, son dos, o cómo es mi interpretación. Y comentarios finales no los escribí, era para hablarlos, o sea, es importante siempre, primero, tener un buen amarre del pozo sísmica, a veces se tiene la sísmica en profundidad porque es una PCM o lo que sea, siempre hay que trabajar con la sísmica en tiempo para atar bien esos niveles, lo que vemos en los pozos, tenerlos bien amarrados en los reflectores sísmicos, y después leer o buscar mucha información de cómo es la geología, nada, tener mucha información geológica de qué hay en el subsuelo, así no se me escapa nada, ¿no? Y después hacer toda la parte descriptiva, estructural, hacerla bien a detalle, y después jerarquizar o hacer el análisis de esto realmente tiene poca dimensión, es importante, ¿no? Pero bueno, nada, usar todas las herramientas, los atributos, ir a golpearle la puerta a procesamiento para que nos mejore algún dato sísmico, ir a caracterización sísmica para hacer algún proceso especial, tener un cubo de impedancias que es tan bueno, ¿no? Y nada, y siempre consultarle a los geólogos que saben mucho sobre estructural o estratigrafía, que suma, ¿no? Trabajar en equipo siempre, ¿no? Y después nada más, no sé si hay preguntas, creo que fue corta, ¿no? A ver cómo buenísimo, Julia. Sí, son y 52, así que sí, buenísimo. Bien. Bueno, muy buena la charla. Muy interesante. Gracias. Para seguir. Sí, mezclé un poco todo, pero bueno, espero que se haya entendido. No, pero para seguir investigando, ¿viste? Para seguir metiéndonos en el tema y seguir buscando cosas. Está bueno. Me parece que está bueno todos los módulos como para que busquen. Yo les puedo recomendar personas, ¿no? Para que contacten. Pero de cada uno de estos temas que vemos, hay, bueno, calibración de pozos, resolución sísmica, no, porque, qué sé yo. Pero lo que es interpretación estructural, estratigráfica, hay gente que sabe mucho y que son temas súper interesantes. Claro, y que sean necesarios. Y después la parte de atributos sísmicos también hay, bueno, Fede Spat, que les va a dar la parte de caracterización, sabe mucho y está muy bueno, es un tema re lindo para ver en detalle. ¿Esos atributos sísmicos que eso tienen a partir de esa sísmica, de las sísmicas? O... Son cálculos que vos haces al volumen sísmico, distintos cálculos para resaltar alguna propiedad, para resaltar ese cambio por L, donde veíamos fallas. ¿Qué hago? Comparo una traza con otra. Claro. No es nada, o sea, busco qué cálculo puedo hacer que me relacione una traza con la otra y ver, cuando son distintas, se va a marcar más y voy a poder ver, qué sé yo, mis fallas, por ejemplo. Te lo digo así a lo criollo, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, después tenés un montón de atributos que van a servir con objetivos para ver algo estructural o algo estratigráfico. Qué sé yo, es un mundo y está muy bueno. Así que... Sí, muy, muy interesante todo. Bueno, no sé. Bueno, acá hay felicitaciones, excelente, muy clara e interesante la charla. Muchas gracias, Julia, por la charla. Bueno. No hay preguntas. Ahora no sé si son todos estudiantes de geofísica o hay, porque, bueno, no sé cuántos estudiantes, pero bueno, nada, si les interesa algún tema, buscar información o algo, ahí tienen mi mail, y si no lo sé yo, conozco muchos que saben mucho, así que contactaremos y molestaremos a más gente para poder responder todas las dudas. Sí, cualquier cosa, bueno, nos contactan a nosotros y nosotros hacemos el link, digamos. Bien. Sí, ahí hay una pregunta de Natalia. Sí, sobre la memoria de Vaca Muerta. La memoria de Vaca Muerta no es la historia de Vaca Muerta, sino que son los capítulos, el de estratigrafía, el de estructural, el de geomorfología, pero el tema, el de geoquímica, me parece que hay que comprarlo. Pero voy a ver, sí, no sé si está libre.
pero capaz que por ser la universidad se puede conseguir, no sé, o lo tendrá alguien de geología, quizás Nora Cesaretti o alguien del departamento de geología lo puede llegar a tener. Claro. Bueno, muchas gracias por la presentación concreta. Bueno. Cualquier cosa te escribe. Claro, sí. Sí, la memoria esa es de la APG, ¿no? Sí. ¿O es otra? Esa. No, es esa. Y yo quizás el departamento de geología tiene una copia porque lo mandaron a creo a las universidades, así que quizás. Bueno, capaz capaz se podría contactar ahí. Sí. Bueno, para que a los participantes les comparto hay un link para los que quieran recibir el certificado. Bien. Se los comparto acá en el chat, así que lo completan. Recuerden que necesitan 3 de 4. Bueno, justo lo compartieron las anfitriones. Bien. Así que bueno, si no hay más preguntas, nada, te agradecemos de nuevo, Julia, por haber hecho la charla, por prestarnos parte de tu tiempo. Espero haber aportado algo. Pero bueno, cualquier cosa escribe. Bueno, que tengan buen fin de, pásenla lindo y nos vemos. Igualmente. Hasta luego. Bueno. Chau. Nos despedimos entonces. Les queremos decir que para la próxima charla no se va a hacer la semana que viene, sino la otra, o sea, el viernes 1 de octubre, también a la misma hora y por el mismo link. Pero bueno, hubo un cambio de horario y bueno, va a ser de caracterización sísmica. Así que los esperamos a todos ahí y bueno, muchas gracias por sumarse hoy. Chau.